Se declara abierta la sesión extraordinaria pública convocada el día 17 de diciembre, atentos a lo dispuesto por los artículos 435, inciso C del Código Electoral de Coahuila y 27 del Reglamento Interior de este tribunal. Así también, con base en el acuerdo plenario emitido el pasado 8 de abril, a través del cual se autoriza la celebración de sesiones públicas no presenciales. En esta sesión está presente la licenciada Aminda Gabriela Treviño Aguirre en funciones de Secretaria General de Acuerdo y Trámite, toda vez que se analizará una excusa planteada por una de las magistradas integrantes de este pleno, misma que en caso de resultar fundada y calificada de manera positiva, provocará que la licenciada Tania Luzmila Ramírez, Secretaria General de Acuerdo y Trámite, funja como magistrada por Ministerio de Ley. Una vez realizado esta precisión y previo al desahogo del orden del día, le solicito a las magistraturas integrantes del Pleno que se agregue un punto adicional en el que, previo a la resolución de los asuntos convocados, se emite el pronunciamiento respecto a la calificación de la excusa presentada por la magistrada Carla Verónica Félix Neira para conocer y resolver el juicio electoral TEX JDC, para conocer y resolver el JDC, TEX JDC 195-2020. En ese sentido, le voy a pedir a la licenciada Gabriela Treviño Aguirre, sírvase a dar desahogo al orden del día, por favor. Gracias, magistrado. Con su autorización. El orden del día establece 5 numerales. El primero, la lista de asistencia. El segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, en su caso, aprobación del acta de sesión anterior. Cuarto, la inclusión solicitada por el magistrado presidente para emitir pronunciamiento de la excusa planteada por la magistrada Carla Verónica Félix Neira para conocer y resolver del expediente identificado como TEX JDC 195/2020. Quinto, debate y resolución del asunto convocado. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes de manera no presencial las 3 magistraturas que integran el pleno de este tribunal, ello de conformidad con el acuerdo del pleno que autorizó sesiones no presenciales el 8 de abril de este año. De igual manera, se solicita a las magistrados y al magistrado que manifiesten su votación con el orden del día y lo manifiesten levantando la mano los que estén de acuerdo. A favor. Gracias, magistrados. Le informo, magistrado presidente, que se aprobó por unanimidad de votos el orden del día con la modificación de incluir la calificación de la excusa presentada antes del debate del asunto convocado. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su conformidad respecto al acta de la sesión anterior de manera económica, levantando la mano los que estén a favor. Gracias, magistrados. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión de Pleno anterior a esta. Muchas gracias, licenciada Treviño. En ese sentido, previo al debate y resolución de los asuntos convocados, la magistrada Elena Treviño Ramírez y el de la voz realizaremos el pronunciamiento respecto de la excusa que presentó la magistrada Carla Verónica Félix Neira. Le voy a pedir a la licenciada Treviño que nos dé vista del escrito en el que contiene la excusa presentado por la magistrada Félix Neira. Por favor, licenciada Treviño. Gracias, magistrado. Con su autorización. Este escrito se recibió el día de ayer a las 12 horas con 10 minutos y dice lo siguiente. Está dirigido al Pleno del Tribunal Electoral del Estado y el asunto se presenta solicitud de excusa. La suscrita, en mi carácter de magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo previsto por los artículos 113, incisos O y Q, y 114 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 127 y 128 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, me permito someter a la consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional solicitud de excusa para intervenir en la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de sentencia del expediente identificado con la clave TEX JDC 195/2020, derivado de la demanda en contra del acuerdo YEC-CG 159/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, mediante el cual se emitió el listado de las personas designadas para integrar los 38 comités municipales electorales que se instalarán para el proceso electoral local 2021. Lo anterior, en virtud de haber formado parte del órgano que emitió el citado acuerdo,
razón por la cual estimo pertinente y apegado a derecho presentar solicitud de excusa para intervenir en la discusión y en su caso aprobación del proyecto de sentencia del juicio al que hago referencia. Siendo legal la presente, respetuosamente solicito, único, acordar de conformidad mi solicitud de excusa en los términos de lo previsto por el artículo 128 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Protesto lo necesario y firma la magistrada Carla Verónica Félix Neira. Es la cuenta, magistrada y magistrado. Muchas gracias, licenciada Treviño. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna consideración sobre la excusa presentada por la magistrada Félix? Sí, magistrado presidente, muchas gracias. Yo considero que está bien planteada la excusa, están dadas las razones, las motivaciones, el fundamento en el que la magistrada Carla plantea la excusa y estoy de acuerdo en que se califique la procedencia de la misma. Gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Pues en los mismos términos que la magistrada Elena Treviño, yo también estoy de acuerdo con esta excusa que nos plantea la magistrada Félix, que es algo similar a lo que aconteció en la última sesión de pleno que tuvimos, en la cual la magistrada Félix no pudo conocer del asunto que estábamos resolviendo, pues básicamente porque ella participó en la emisión de ese acuerdo en su calidad de consejera del Instituto Electoral de Coahuila. En ese sentido, pues yo creo que respetando los principios elementales de los juzgadores, se tiene que calificar de legal esta excusa y con base en la manifestación de la licenciada, de la magistrada Treviño y del de la voz, solicito a la licenciada Treviño Aguirre se haga constar en el acta correspondiente que se califica fundada la excusa, la presente excusa de la magistrada Félix, ello de conformidad con el artículo 428, numeral 4 del Código Electoral del Estado de Coahuila y Zaragoza, y en ese sentido se designa a la licenciada Tania Liudmila Ramírez Padilla, secretaria general de Acuerdo y Trámite de este tribunal, como magistrada por Ministerio de Ley, para efecto de integrar el pleno de este tribunal en suplencia de la licenciada Carla Verónica Félix Neira en el expediente TEX JDC 195-2020. Con base en lo anterior, vamos a decretar un breve receso de esta sesión para efecto de que pueda desconectarse la licenciada, la magistrada Félix Neira y pueda estar con nosotros en esta plataforma de Zoom la licenciada Tania Ramírez. Entonces hacemos un breve receso y continuamos para la resolución del presente asunto. Bueno, continuamos con la presente sesión del Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila. Se continúa con el debate y resolución del expediente TEX JDC 195-2020, promovido contra el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila por el acuerdo IEC-CG 149-2020 de fecha 04 de diciembre del año 2020. Licenciada Alejandrina Aguirre, por favor, ¿nos puede dar la cuenta del presente asunto? Con su autorización, magistrado presidente. Se da cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía 195 del 2020, promovido por un aspirante que participó en el procedimiento de selección y designación de las y los integrantes de los comités municipales para ocupar un cargo dentro del Comité de Sabinas. En el caso, la actor impugna el acuerdo 159 del 20 emitido por el Consejo General del IEC, mediante el cual emitió el listado de las personas designadas para integrar los 38 comités municipales, respecto del cual esencialmente alega la falta de fundamentación y motivación de dichas designaciones. El proyecto propone declarar parcialmente fundado el agravio, pues efectivamente el Consejo General omitió expresar las razones que lo llevaron a designar las consejerías del Comité Municipal de Sabinas y la inclusión de la promovente en la lista general de reserva, ya que se concretó a señalar de manera general que las aspirantes eran aptas para integrar el comité en comento, sin asentar las razones que justifican el cumplimiento de los requisitos exigidos y las cualidades positivas y o negativas que tomó en consideración para cada caso. Por tanto, se propone revocar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación
para que la autoridad responsable, en plenitud de jurisdicción, emita un nuevo acuerdo en el que razone, con la debida motivación, las designaciones del Comité Municipal de Sabinas. Es la cuenta, magistrado. Muchas gracias, licenciada Alejandrina. Magistrada Elena Treviño, ¿alguna consideración en particular sobre este asunto que usted somete a consideración de este pleno? Sí, magistrado presidente, únicamente mencionar que nos fue reencausado de la Sala Regional Monterrey. Se había presentado inicialmente de manera directa ante esa instancia jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos los reencausó para que nos pronunciáramos de manera muy breve, de acuerdo a lo que establecen los términos electorales, la celeridad a la que nos obliga. Por esa razón, cumplimos de manera inmediata y también de manera inmediata tenemos que exigir el cumplimiento de la autoridad responsable. En el acuerdo ya se dijo que en la cuenta se propone revocar este acuerdo 159 que emitió el Consejo General del Instituto Electoral, por el que designó a las y a los integrantes de los comités municipales que se van a instalar, pero que ya empezaron a instalarse de acuerdo a la forma de su integración. Ya los presidentes de los comités tienen que estar, o presidentes tienen que estar en funciones, están en funciones desde el 6 de diciembre. Los demás van a instalarse ya propiamente a partir del 1 de enero y es para la renovación de los ayuntamientos del estado de Coahuila. Al estimarse, como se dijo en la cuenta hace un momento, que se omitió motivar en el acuerdo impugnado la designación de las consejerías de estos comités, en el caso de Sabinas, que fue una de las personas con el interés jurídico para impugnar en ese comité por haber participado y por haber quedado incluso en la lista de reserva, es que se le da entrada a su inconformidad y se analiza que en efecto el acuerdo impugnado viola lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución, que impone a todas las autoridades, nos impone la obligación no solamente de fundar, sino también de motivar los acuerdos que se emitan. Y esta obligación de motivar, pues se refiere a la necesidad de explicar con exactitud las circunstancias especiales o las razones particulares que tomó en cuenta al emitir la determinación. Esto no está en el acuerdo que se analizó detenidamente, que está el expediente a la vista de todos los interesados. No cumple con esta exigencia constitucional de motivación si están los fundamentos correctos, pero faltan las razones por las cuales no se le tomó en consideración para esta integración y por qué se le deja en esa lista de reserva, y es por esta razón que se tiene que atender en sus términos este agravio. Se declara fundado, en el proyecto se dijo parcialmente fundado, efectivamente, porque pues está el fundamento, está el número del artículo correspondiente, pero no las razones por las cuales estimó que es idónea la presidenta que se designó en ese lugar y por qué razón queda en el lugar de la reserva la promovente. Este argumento es insuficiente de acuerdo a lo que se exige para la validez del debido proceso, de la certeza de un acuerdo electoral. Es insuficiente para tener por colmada esta exigencia porque no refleja un análisis particular sobre la idoneidad de todos los perfiles que se eligieron, sobre los demás aspirantes que también cumplieron con los requisitos, para que de esa forma pueda tenerse por válida la determinación aprobada en el acuerdo que hoy se propone a este pleno revocar. Únicamente respecto a esta parte, por cuanto a la integración del Comité Municipal de Sabinas, ya que ahí se concretó la impugnación, era el interés que tenía la promovente, y por esa razón se revoca en esa parte el acuerdo impugnado y se ordena a la autoridad responsable para que a la brevedad posible, en el término que se le da en el proyecto que se somete a su consideración, para que subsane inmediatamente esa violación procesal y de nueva cuenta nos informe inmediatamente para también estar en posibilidad de informar a la sala regional sobre el cumplimiento que se le dé a esta determinación. Es cuanto, presidente. Gracias.
Muchas gracias, magistrada Elena Treviño. Magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez, ¿algún comentario sobre el presente, sobre el asunto que someten a nuestra consideración? Gracias, magistrado presidente. Sí quiero nada más dejar manifiesto que agradezco sobre todo y reconozco el esfuerzo que hizo la ponencia de llevar a cabo la resolución tan de manera rápida y tomar en cuenta las observaciones que también fueron hechas por las ponencias respectivas, sobre todo porque, bueno, son plazos muy breves. Nos pidió la sala que lleváramos a cabo con celeridad la resolución de este asunto. Y en este sentido, el reencauzamiento de la Sala Monterrey, bueno, precisamente por eso estamos haciendo lo propio y haciendo una convocatoria de manera urgente para poder llevar a cabo el cumplimiento con esta celeridad que se nos solicitó por parte de la Sala Regional Monterrey. En ese sentido, primero reconozco y agradezco el esfuerzo que hizo la ponencia, por una parte. Además, por otra circunstancia, quiero también dejar puntualizado que se le están dando 48 horas al Instituto Electoral de Coahuila, precisamente para el cumplimiento de esta sentencia, para el cumplimiento de los efectos, en virtud de que, bueno, también hay la necesidad real y concreta de que se encuentren integrados obviamente los comités municipales para la próxima proceso electoral que inicia el 1 de enero. Entonces, en ese sentido, me parece nada más necesario hacer esas dos precisiones y adelanto, obviamente, que estoy completamente a favor del proyecto con el que nos ha dado cuenta la licenciada Alejandrina. Muy amable, gracias. Muchas gracias, magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez. Bueno, pues creo que tanto la cuenta por parte de la licenciada Aguirre como las propias manifestaciones de la magistrada Treviño y de la magistrada Ramírez pues, han puesto mucha claridad sobre el asunto, sobre el sentido del proyecto y el por qué se está presentando en tal sentido. Por supuesto, adelanto el sentido de mi voto, también acompañaré el proyecto. Hay algunos antecedentes, inclusive hace un año, también cuando también se estaban integrando los comités, hubo una situación muy similar en la cual no fue motivado el sentido de la resolución. Y bueno, pues esto por supuesto implica una falta, una violación a la Constitución en uno de los artículos fundamentales de la misma, que es el 16, sobre todo en lo que hace al tema de la motivación. Creo que ninguna autoridad hoy en día se puede dar el lujo de pretender emitir un acto sin la debida motivación. Ya había, les comento, ya había un antecedente. Uno pensaría que hay una curva de aprendizaje desde el año pasado a pero bueno, seguimos teniendo este tipo de problemas. Que dicho sea de paso, bueno, nos toca resolver sobre este acuerdo, pero lo cierto es que si nos pusiéramos a revisar, pues los 38 adolecen de esta misma situación, ¿no? A nosotros nos toca resolver que de manera puntual se impugnó, pero bueno, pues sí hacemos, digamos, advertimos esta dolencia, esta falencia del acuerdo impugnado por faltar a uno de los principios fundamentales de la Constitución, que es la falta de motivación, ¿no? Y en ese sentido, y habiendo expresado nuestras ideas, le voy a pedir a la licenciada Minda Gabriela que tenga bien tomar la votación del presente asunto. Licenciada Minda, por favor. Gracias, magistrada. Magistrada Elena Treviño. Con la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada por Ministerio de Ley, Tania Ramírez. A favor del proyecto, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado presidente. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Treviño. Con base en la anterior votación, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, número TEX JDC 195-2020, promovido contra o señalando como autor responsable el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, este pleno del Tribunal Electoral resuelve por unanimidad lo siguiente. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación
el acuerdo IEC-CG 159-2020 de fecha 4 de diciembre y únicamente se deja sin efectos la designación de Claudia Amalia Ramos Hernández, Diana Ofilia Flores Manrique, Sonia García Sarquis, Brenda Verónica Alcalá Cardona y Adriana Melisa Dávila Ramos como consejeras electorales del Comité Municipal de Sabinas. Segundo, se ordena al Consejo General del IEC que dentro del plazo de 48 horas, contados a partir de que les sea notificada la presente resolución y en plenitud de jurisdicción, emita un nuevo acuerdo en el que determine con la debida motivación las designaciones de las consejeras, así como la actora del presente juicio, dentro de la lista de reserva del Comité Municipal de Sabinas, señalando las consideraciones que sustentan su decisión conforme al apartado de efectos de la presente sentencia. Tercero, se ordena al Consejo General del IEC que informe el cumplimiento de la presente sentencia a este Tribunal Electoral mediante la remisión de las constancias correspondientes, lo que deberá realizar de manera inmediata. Cuarto, notifíquese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, es decir, Sala Monterrey, lo resuelto en esta sentencia, en cumplimiento a su acuerdo plenario de reencauzamiento de fecha 11 de diciembre del año 2020. Notifíquese personalmente a las partes conforme a derecho y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Muy bien, en ese sentido, y habiéndose agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 14 horas con 28 minutos de este día 18 de diciembre, se da por concluida la presente sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todos.